Yo hago como que es noche en Nicaragua, va a ser noche después, pero mi horario todavía no se ha acomodado aquí. Y me place estar con ustedes. Mi nombre es Marvin Bartodano, para los que quizás todavía no me recuerdan o no me conocen. El año pasado tuvimos el privilegio de estar aquí en esta misma iglesia una semana, más de una semana, y estuvimos muy contentos con ustedes. Y como dije anteriormente, tenía la oportunidad de viajar hasta Maryland en estas vacaciones, pero decidí venir para acá porque aquí tengo muchas amistades. El pastor García es muy buen amigo mío y decidimos estar por acá en unas semanas. Y me se dieron la oportunidad de predicar, y predicar es mi pasión, es lo que me encanta. Y quisiera que antes de predicar cantásemos el himno 254 en el himnario antiguo, que dice: oh, cuán dulce es fiar en Cristo. ¿Cuánto creen que es bueno y dulce confiar en Cristo Jesús? Amén. Muy bien, entonces vamos a entonar ese himno. Yo no sé qué número tiene en el himnario nuevo, yo solo sé que en el antiguo es 254. Y como el tema de hoy miércoles viene para afianzarnos la fe, entonces viene bien este himno que vamos a entonar en esta noche. 395 y el 254. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. ¿Ok? Me dicen en qué momento debo de salir, porque yo con piano jamás he cantado. Y cantamos todos. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder no más que en mí. Cristo, Cristo, Santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder no más que mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Vamos a orar en esta noche, esta hora. Nuestro Señor y Padre que habita en el cielo, alabamos su grandioso nombre, porque usted es digno de toda alabanza. Henos aquí en su presencia buscando su rostro, porque como criaturas suyas estamos necesitados de usted, Señor. Y por eso hemos venido a este lugar, para encontrarnos con usted y para encontrarnos con nuestros hermanos, orando que la presencia del Espíritu Santo pueda sentirse entre nosotros, y que al abrir su santa palabra Él pueda hablar a nuestro corazón. Bendíganos y ayúdenos a entender el mensaje para hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a empezar, y quisiera hacer una pregunta en esta hora. ¿Quién es el hombre en la Biblia que se conoce que tuvo, o el personaje, más bien sería la pregunta, ¿quién es el personaje para usted de mayor paciencia en la Biblia? ¿Moisés? ¿Alguien más? Job, dice el hermano. Noé, dice que tuvo mucha paciencia. Tenemos tres personajes. Jesús, dice la hermana.
aparte de Jesús, estamos viendo los otros personajes, ¿quién considera ustedes el que tuvo más paciencia? Por lo general, se le atribuye esta virtud a Job. Se le conoce como el hombre de mucha paciencia. Hasta que encontré en la Biblia un personaje que creo que, sin lugar a duda, le gana a Job en paciencia. Y es de él que quiero hablarles esta noche. El pasaje lo vamos a encontrar en los evangelios, en el evangelio de San Marcos. Vamos a tomarlo del evangelio de San Marcos. Los tres evangelios sinópticos toman la historia y la narran, pero me gusta más el relato de San Marcos. Capítulo 5 es el que vamos a ver a manera de introducción. Era el año 28-29 de nuestra era. El Señor Jesucristo estaba en pleno desempeño de su ministerio. El ministerio de Jesús no solamente se llevó a cabo entre los judíos. Es más, vamos a decir que Jesús tenía dos áreas en las cuales se desempeñó, y ambas estaban divididas por un lago, el mar de Galilea. De este lado, de tierra de Israel y Palestina, donde estaba Galilea, ahí era el lugar donde les predicaba a los de su sangre, a los israelitas. Pero también hacía incursiones en su pequeña barca. Ya ven que a Jesús le encantaba a veces hacer esa travesía, irse por el lago, atravesarlo y llegar a la otra orilla, donde se habían ido a refugiar, o donde se habían ido a ubicar las 5 naciones que fueron expulsadas por Israel de la tierra de Canaán. Las 5 naciones que expulsaron los israelitas: el fereceo, el heveo, el jebuseo, todos esos fueron sacados, entonces se fueron a refugiar ahí en el otro extremo. Jesús había ido con sus discípulos y había atravesado el mar, había llegado a la otra orilla, y cuando llegó ahí hizo un gran milagro. El milagro que Jesús realizó es extraordinario. Apareció al encuentro un endemoniado. San Mateo dice que fueron 2, pero lo interesante es que este personaje estaba poseído no por un demonio. Miles de espíritus inmundos habían hecho albergue en su cuerpo, de tal manera que era imposible poderlo detener ni aún con cadenas. Rompía las cadenas, hacía destrozos, y la gente temía pasar por ahí. Pero Jesús llegó y el endemoniado vino ante él, y el demonio no pudo hacer nada a los demonios, así que Jesús liberó a aquella persona y le restauró nuevamente a la normalidad, con la salvedad que cuando los ciudadanos de ese lugar se dieron cuenta de lo que había sucedido, que había, dicho sea de paso, los demonios habían echado a los cerdos al mar y se habían ahogado, se enojaron y dijeron: este hombre, si queda por aquí, nos va a dejar pobres, porque se dedicaban mucho a la crianza de cerdos, así que mejor expulsémoslos. Y le dicen: mira, vete de aquí, no te queremos. Jesús toma su barca otra vez con sus discípulos y regresa otra vez a su tierra. Y en el capítulo 5 vamos a encontrar en el versículo 21 en adelante la historia. Cuando Jesús volvió en la barca, porque había estado en la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud allí junto al mar. Recuerden que Jesús era un personaje que era seguido por muchas personas. Cuando dice multitud, no se está refiriendo a unos cuantas docenas, decenas o cienes. Había ocasiones en que le seguía una multitud tan grande que solo de hombres se podía contabilizar 5,000. Y si contáramos las mujeres y los niños, que en el tiempo del censo de los israelitas no contaban, podía duplicar la cantidad, puede llegar a 10,000, 11,000. Por lo tanto, era una cantidad enorme de personas. Y esperaban a Jesús. Jesús llega del otro lado del mar, baja en su orilla, baja de la barca y está la gente esperando. Cuando Jesús llega, comienza a atender a las personas, pero en eso aparece un personaje. Y el personaje que viene ahora a buscar a Jesús es un personaje interesante, porque era uno de los príncipes o principales de los fariseos, de los príncipes de las sinagogas. Su nombre es Jairo.
Jairo, quien pertenecía a la secta que no tenía mucha afinidad con Jesús, se vio en la situación, como decimos en Nicaragua, en la sin remedio, que tenía que ir a buscar a Jesús porque tenía un problema, y era un problema ¿cómo? Grande. Un problema grande. Fue el último recurso que tomó Jairo. Y cuando llega donde está Jesús, inmediatamente baja del caballo, porque en aquel tiempo no habían automóviles como ahora. Si fuera hoy en día, llegaría en su ¿qué? Vamos a decir un grande de hoy en día, ¿qué es un mejor carro? ¿Cómo dice? Un Rolls Royce. Llegaría manejando su Rolls Royce, lo estacionaría y bajaría corriendo. En aquel tiempo era un caballo, ¿no? Se baja de su caballo y corre donde está Jesús. Y cuando llega donde Jesús, le rogó con fervor: mi hija está muriendo. Ven, pon las manos sobre ella para que sane y vivirá. Con todo y un poquito de arrogancia este caballero, porque le está diciendo a Jesús cómo tiene que hacer el trabajo. No solamente le está pidiendo el favor, sino que le está diciendo: y lo vas a hacer así, vas a poner la mano sobre ella y todo el asunto. Lo interesante es que había una multitud grande. Pregunto yo en esta hora, ¿era o no era una situación de emergencia la que estaba pasando Jairo? Claro que sí, mis hermanos. ¿Qué dice la Biblia que estaba sucediendo? Su hija, y por si fuera poco, la única, no tenía otro hijo más, su única hijita de 12 años, estaba ¿cómo? Muriendo. Literalmente estaba muriendo. Antes de que Jairo tomara la decisión de ir a buscar a Jesús, probó de todo, desde remedios caseros en casa hasta el doctor más famoso de Jerusalén y sus alrededores fueron consultados por Jairo, solo para darse cuenta que la situación, en vez de mejorar, iba, ¿qué cosa? Empeorando, hasta que por fin se vio en la situación en que ya no quedaba otra opción. Dijo Jairo: ya probé con doctores, ya probé con medicina y casera y no hay manera. Sé que Jesús ha hecho milagros y la gente lo sigue, pero ¿cómo yo, siendo un príncipe de la sinagoga, podría ir a buscar a Jesús? Eso no está bien. Y Jairo se empezó a resistir por un tiempo, pero mientras Jairo se resistía, su hija empeoraba. Y él seguía su orgullo fuerte: pero no voy a buscar a Jesús, no puedo doblegar, no puedo fallar a mi casta, no puedo darle espalda a mi religión, porque ¿qué van a decir mis compañeros? ¿Qué van a decir los demás príncipes y principales de la sinagoga? Así de que no puedo buscar a Jesús. Pero cuando la situación ya no tenía otra opción, ya no había otro remedio, estaba en la sin remedio. Decimos en Nicaragua, no tenía otro palo en que ahorcarse. Dijo él: a la basura con mi orgullo, ¿de qué me sirve? Mi hija se está muriendo, y si me quedo aquí va a morir. ¿Y de qué me va a servir mi religión? ¿De qué me va a servir mi fama? ¿De qué me va a servir mi estatus? Voy a tirar eso a la basura y voy a ir a buscar a Jesús. Déjenme decirles, mis hermanos, que fueron pocas las personas, sobre todo los fariseos, que se atrevieron a ir a buscar a Jesús. Se habla en la Biblia de otro personaje que buscó a Jesús, y aún cuando lo buscó, lo hizo de noche, para que nadie lo mirase. Pero la situación de Jairo fue tan apremiante que tuvo que salir a plena luz del día corriendo, y por si fuera poco había una multitud que difícilmente iba a pasar como desapercibido. Y llega hasta donde está Jesús, imagínense ustedes, y le dice: Señor, yo quiero que me hagas un favor, yo sé que tú puedes hacerlo, ven conmigo. Y mi hija se está muriendo, necesito que vayas y la sanes, porque tú eres la única esperanza que me queda, la última opción. Probé de todo y no hay nada. Y qué lindo es el Señor Jesús, que aun cuando el ser humano lo deja de último, aun cuando el ser humano lo deja como la última opción, ¿saben qué hace Jesús? Él no se resiente ni dice: pues ahora que ya no tienes otra que hacer, ¿para qué vienes a buscarme? Me hubiera buscado de primero. Pero Jesús le dice: está bien, voy a ir contigo. Pero es ahí donde viene ahora lo más interesante. Es ahí donde viene ahora la prueba de la paciencia de Jairo. Y se van a dar cuenta ustedes por qué Jairo, pienso en lo personal, que sobrepasa a Moisés, sobrepasa a Job, y sobrepasa, ¿qué otro personaje mencionamos? Excepto Jesús, a Noé.
Nadie que tiene una situación como la de Jairo le gustaría esperar o perder ni un solo minuto o segundo. Su hija estaba en agonía. Él fue corriendo a la velocidad que podía ir para traer a Jesús. Si hubiese sido posible, Jairo hubiese tomado a Jesús, lo sube a su caballo y arranca a correr. Pero lo interesante es que Jesús le dice: está bien, voy a ir contigo. Pero Jesús ahora empieza la marcha y empieza a caminar. Pero imagínense ustedes a qué velocidad puede ir Jesús. Una multitud de más de 5,000 personas. Para mí que Jesús marchaba a 0,001 kilómetro por hora. La gente apretándolo, aquel alboroto, y Jesús caminaba así a esta velocidad. Daba un paso, daba otro paso, y con dificultad daba otro paso. Y Jairo, allá en la esquina, esperando que Jesús se diera prisa para poder ir con él. Pero entre más Jairo se desesperaba, ¿qué pasaba con Jesús? La multitud le impedía el paso. Para mí que en la mente de Jairo pensaba: ¿por qué no desaparece esta gente y dejan salir a Jesús por fin? Mira que mi hija se está muriendo y ellos le ponen atraso en el camino. Pero Jesús caminaba lentamente y el corazón de Jairo parecía salírsele por la misma boca. Jesús, date prisa, mi hija se está muriendo. Tal vez no tengamos tiempo para llegar cuando esté viva. Pero Jesús caminaba lenta y lentamente. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que nosotros hoy en día, sobre todo nuestra sociedad, está educada, o más bien mal educada, y todo lo queremos así de rápido? No nos gusta esperar. No nos cae ni una gracia esperar. Todo lo queremos instantáneo. Todo lo queremos ya. Café instantáneo, cajero automático, todo rápido porque no nos da el tiempo. Hasta los jovencitos ya no quieren llegar a ser adultos. Los muchachitos ya a los 14, 15 años ya quieren mujer. Las niñas ya se desesperan y quieren casarse. No pueden esperar. Pero ahí está Jairo esperando que Jesús llegue. Y el peor del colmo, hermano, lo peor que podía pasar. ¿Qué sucede? En el momento en que Jesús va marchando así lentamente, porque la gente le atrasa, él no puede avanzar, de repente Jesús se detiene y da la media vuelta hacia atrás. ¿Y Jairo? ¿Dónde está Jairo? Jairo allá en la esquina esperando a Jesús, gritándole: date prisa, Jesús. Y ahora Jesús parece que olvida a Jairo por un momento y comienza a preguntar: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Hasta los mismos discípulos se sorprenden y dicen los discípulos: un momento, Jesús, maestro, pero ¿qué pregunta es esa? Mira que la multitud te aprieta, eso no es toque, eso es apretones. Y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dice: no, alguien me ha tocado. Y de aquí no me muevo si no me dicen quién me ha tocado. Imagínense. Ahora Jesús le dice: yo no me muevo si no me doy cuenta o no me dicen quién me ha tocado. Y el pobre Jairo, para mí que se fue el extremo. Ahora Jairo, lo que faltaba, lo único que me faltaba. Jesús va lento y ahora se atrasa, se pone a preguntar quién lo ha tocado. De repente una pobre mujer sale de entre la multitud temblorosa, cabizbaja, y comienza a relatar una historia. Le dice: fui yo quien te toqué, Señor, fui yo. Yo estaba enferma desde hace 12 años de flujo de sangre. Nadie pudo sanarme. Y ahora tu fama llegó a mí. Y vine hasta ti entre empujones, de rasta entre la gente, porque lo único que logró tocarle fue el borde de su manto. Y ahora viene lo más interesante que dice el pasaje bíblico. Vamos a ir una vez más. Si estamos en Marcos 5, el versículo exactamente, vamos a encontrar donde me gusta la parte en que dice ahí que, versículo 33, entonces la mujer, atemorizada y temblorosa, sabiendo lo que le había sucedido, vino, se postró ante él. ¿Y qué pasó? Se postró ante Jesús y le contó, ¿cuánto? Óigame ustedes, hermanos, eso sí que para mí eso es extremo. En media marcha hacia la casa de Jairo, que Jesús caminaba a 0,001 kilómetros por hora, y ahora viene una mujer, se pone a contarle ¿cuánto?
toda la verdad. Y ya ven cómo son las damas, ¿no? Cuando conversan, buenas que son a conversar, conversan y conversan y delen. Y ahora Jesús dice, a ver, hija, dime, cuéntame todo, ¿cómo fue que empezó? Y ahora Jesús más se acomoda, empieza a escuchar a aquella mujer que tenía, no fue una historia cortita que tenía que contarle, no era cosa de un día, era una historia de 12 años lo que tenía que contarle a Jesús. Así que ahora Jesús se acomoda. ¿Y Jairo, dónde está Jairo? Y Jairo desesperado allá, se agarraba los pelos. ¿Qué pasa, Jesús? Date prisa, mi hija se muere. Y Jesús, hija, sígueme contando, dime qué pasó. Y después, que empezó así, permítame imaginarme el diálogo. La mujer comenzó, pues mira Jesús, la verdad es de que empezó como algo normal. Yo pensé que era mi periodo, pero luego ya se pasaba de lo normal. Y ¿qué pasa? Y la Juana, mi vecina, me dijo que tomara estas hierbitas de manzanilla con no sé qué cosa. Y nada, y luego la otra vecina me dijo otra receta y al final no funcionó y tuve que ir a ver a doña no sé quién, al médico tal y no mejoraba. El otro doctor que dice que bueno, me recetó no sé cuántos medicamentos. Vi bien que me cobró buen precio, pero nada del asunto. Y así empezó la mujer a contarle cuánto. Toda la verdad de hace cuánto, 12 años. Aquella mujer dele y dele, desahogándose con Jesús, y Jesús escuchando. ¿Y qué más? Sigue contando, sigue diciendo, te escucho, dime. Y Jairo, ¿ustedes creen que Jairo estaba contento con eso? ¿Ustedes creen que Jairo estaba sonriendo esperando a Jesús? Jairo estaba que explotaba. Este es el colmo, lo que me faltaba. Lo único que me faltaba es ver esta escena. Mujer, ¿de dónde apareciste? A atrasar el proceso. Jesús ya hubiera llegado, que iba despacito a ese paso, pero por lo menos ya fuera caminando. Y ahora, mira lo que está pasando ahí. No puede ser. Y Jairo sentía que se moría. ¿Dónde que Job, ni que Noé, ni que Daniel? Ninguno tuvo un hijo muriéndose ahí. Ninguno salió de su casa dejando a su hijita con el reflejo pálido de la muerte en el rostro de su hija. Ninguno se fue dejando a su hija boqueando en su cama. Pero Jairo se había salido dejando a su hija ya casi suspirando. Y ahora con la esperanza de que Jesús viniese y sanara a su hija. Pero ahora Jesús se detiene y no pasa nada. Y Jairo esperando. Cuando por fin terminó aquella señora de contarle toda la historia, bien, dice Jesús, sigamos la marcha. Y cuando sigue Jesús al pasito, ¿de qué velocidad iba? 0,001 kilómetros por hora. Así iba caminando de veloz. Imagínense una multitud rodeando. En eso llegan corriendo unos mensajeros de la casa de Jairo y le dicen: Señor, no molestes más al maestro. ¿Sabes por qué? Ya tu hija murió. Eso fue el extremo, hermano. Para mí, que Jairo sintió que el mundo le daba vueltas. Jairo deseaba que la tierra se abriera y se lo tragara. Para peor del caso, los últimos momentos de la vida de su hija, que bien hubiese ocupado él para estar a su lado, consolarla, abrazarla, besarla, aparentemente los había perdido en un proyecto que no le estaba resultando nada satisfactorio. Y ahora Jairo, con el corazón hecho pedazos, mira hacia Jesús, como queriendo decir: Jesús, me fallaste. Vine con la esperanza de que tú fueras a sanar a mi hija. Era lo único que tenía en esta vida. No tengo otro hijo. Si tuviera otro me consolara, pero la única hijita de 12 años. Y ahora vine a ti, mira, me has fallado, Jesús. ¿Qué pasa? Pero en ese momento es cuando Jesús viene y pronuncia aquellas hermosas palabras del versículo 35. Versículo 34. Y le dijo a la mujer que su fe le había sanado. El 35 dice: cuando Jesús estaba aún hablando, vino de la casa del principal de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Al oír esto, Jesús dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Ten paz, Jairo. Tranquilo, Jairo. No te desesperes, yo estoy aquí. Veniste por mí y debes confiar de que puedo hacer algo por ti. Ahora vamos hacia tu casa. La historia termina diciendo que felizmente Jesús llegó, sacó a los que estaban en la recámara, se inclinó sobre la niña
pronunció las palabras en arameo, Talita Kumi, eso significa, niña, a ti te digo, levántate. Tenía que decir, niña, a ti te digo, porque dicen los estudiosos que si simplemente hubiera dicho, levántate, muchos muertos se hubieran levantado. Pero tenía que decir, niña, a ti te digo, levántate, a ti nada más. Y la niña volvió a la vida. Y el corazón de Jairo, una vez más, volvió a sentir alegría. Se disiparon sus tinieblas, se disiparon sus tristezas, su dolor, su angustia. Desapareció y vino el gozo a la vida de Jairo. A veces me pregunto, hermanos, ¿qué relación tiene esta historia de Jairo con usted y conmigo? ¿No será que en la historia de Jairo a veces vemos nuestra propia historia plasmada? ¿No será que estoy predicando y quizá alguno de ustedes está a punto de explotar de impaciencia? Ha venido a Jesús esperando que hiciese algo por usted, que sanase un problema, sanase una enfermedad, resolviese una dificultad, y lleva años orando, pero la respuesta no llega. Y quizás usted se pregunta como Jairo diciendo, Jesús, ¿por qué? Date prisa, mírame cuánto tiempo tengo de orar, cuánto tiempo tengo de ser adventista, voy al culto de miércoles que otros no hacen, voy el sábado temprano, doy mi diezmo y ofrenda. ¿Y qué pasa, Jesús? ¿Qué pasa contigo? No me escuchas, no me oyes. Déjame decirte que esa pregunta yo la he escuchado en vivo. Hay en la historia mía la querida suegra perdió su matrimonio, su esposo, buscando una vida mejor, viajó a Costa Rica y por allá hizo otra familia. Cuando mi suegra supo eso, sintió que moría. Una vez conversando con ella me dijo, ¿sabes qué? Dios a mí no me ama, porque si Dios me amara a mí, no hubiese permitido eso. Definitivamente Dios no me ama. ¿Y qué puede decir a una persona que se encuentra en esa situación? Argumentos. Difícilmente vas a poder hacer desaparecer la situación. La historia de Jairo, desesperación, porque miraba que su situación había tocado fondo. Pero es que a veces nosotros necesitamos tocar fondo para rebotar hacia arriba. A veces es necesario tocar el fondo para rebotar hacia arriba. Y es ahí cuando Jesús, en el momento que Jesús considera necesario, queridos hermanos, quizás no ha sido el momento, quizás no ha llegado la hora, pero va a llegar el momento de Jesús. Puede que para usted sea un momento dilatado, puede que sea un momento eterno que nunca llega, pero seguro que llegará. Seguro que la respuesta va a llegar. Solo tenemos que creer y tener fe. Mientras Jesús caminaba lentamente, Jairo lo miraba y tenía esperanza. Pero cuando le dijeron que su hija murió, desapareció la esperanza. Usted y yo tenemos que mirar a Jesús por fe y creer que aunque la respuesta tarda, pero va a llegar, porque Jesús nunca falta. Él sabe la hora y el momento preciso en el cual Él debe actuar. Quizás necesitamos probar nuestra fe al máximo para ver hasta qué grado somos capaces de soportar. Estaré predicando para alguien que ha orado por años por un familiar que se convierta. Estaré predicando para alguien que tiene un problema que no ha podido solucionar. Para alguien entre nosotros que, como Jairo dice, Señor, date prisa, apresúrate, me ahogo, me hundo, me muero, me asfixio, ven por mí. Y Jesús parece que dilata, que no escucha, que no responde. Querido hermano, querida hermana, déjame decirte que aunque la espera desespera, no debemos abandonar la fe ni la esperanza, porque Jesús va en camino. Jesús viene en camino, aunque avance al 0,001 kilómetro por hora, pero Jesús viene. Jesús no, en el momento preciso ha de llegar y ha de tocar lo que para nosotros está perdido, lo que para nosotros ha muerto. Jesús lo va a hacer volver a la vida. Lo que a Jairo se le había muerto, su hija del alma, su hija querida, no había esperanza alguna, ningún médico podía hacerlo. Jesús vino y lo resucitó y se lo entregó de nuevo. ¿Qué es lo que está muriendo en tu vida? ¿O qué es lo que ya diste por perdido? ¿Qué es lo que ya diste por algo que ya no tiene remedio? ¿Son tus sueños? ¿Son las esperanzas? ¿Son las ilusiones? ¿Son las oportunidades que esperaba y nunca llegaron? ¿Fue el sueño de venir a esta tierra con el propósito de engrandecer, crecer y no has logrado?
déjame decirte que si aún no ha llegado, ten la esperanza que Jesús en su momento va a actuar en tu vida. Yo no sé cuál será tu situación. Yo no sé cuál es la espera que has tenido y que no has podido ver que llega la respuesta a tu vida. Pero si tan solo esperas, aunque la lucha, aunque la situación se vea oscura, entres al espacio más negro de tu vida, la hora más oscura de la noche, es ahí cuando Jesús va a venir en rescate tuyo. Termino con la ilustración que me aprendí y me gusta, de un esposo que perdió a su esposa cuando estaba joven, casado con ella, y tenía un niño de 6 años. Imagínense un esposo, un matrimonio joven, la vida le arrebata a la esposa. ¿Qué puede pasar por la mente de un hombre así? Va al cementerio, entierra a su amada esposa y con el corazón hecho pedazos, partido miles de pedazos, vuelve a su casa y encuentra que la casa ahora es más espaciosa que nunca. Mira que hay un vacío que no es extraño y entra a su cuarto donde a su esposa y él dormían y aquello le parece terrible. Y su hijito en su cuarto y el padre cuando apaga la luz, queriendo desahogarse en un llanto silencioso, llora, preguntándose: ¿qué pasó, Dios? ¿Dónde estás en esta hora oscura? No te miro. Cuando de repente escucha del cuarto del lado de su hijo: papito, ¿estás ahí? El padre no podía hablar porque su garganta se había hecho un nudo, no podía pronunciar ni una sola palabra. Pero el niño preguntaba: padre, ¿estás ahí? No te veo. De repente el niño dice: padre, yo sé que estás ahí, aunque no te vea, yo sé que estás ahí. Entonces el hombre comprendió que en el momento difícil de su vida, aunque no pareciera que Dios estaba ahí con él. No lo había abandonado ni lo había desamparado. Hermanos, ese mismo Dios es el suyo y ese mismo Dios es el mío, al cual debemos confiarle todas nuestras dificultades. Quizás sea el propósito de Dios que esta noche, esta tarde, te haya venido aquí para agarrar un poco de esperanza, de fuerza, de ánimo para seguir adelante sin desmayar. Yo quiero terminar en esta hora orando, pero por aquellas personas que al igual que Jairo se están hundiendo, se están ahogando. No lo hacen públicamente por temor a que los hermanos no comprendan o por vergüenza, pero cuando estás a sola con Dios, ahí sientes el dolor. Y si esta noche quieres decir: Jesús, ¿qué pasa? ¿Por qué tardas? ¿Por qué no has resuelto? ¿Por qué no has hablado? ¿Por qué no has respondido? Pero quisiera creer, quisiera aferrarme a tus promesas. Es ahora el momento en que tú puedes hacerlo, porque yo voy a hacer una oración. Y la oración va a ser para que Dios no nos deje hundirnos en la desesperación.